Dios les bendiga, hermanos, puestos de pie. Vamos a hacer una oración para el inicio de este servicio. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, por todas tus bondades y misericordias, y pidiéndote, Padre, que tú te manifiestes en el poder de la revelación, Padre. Manifiéstate en poder, Señor, creyendo, Padre, que tú eres, Señor, nuestro todo, Padre, nuestro absoluto, Señor, y aquel, Padre, que puede traer luz sobre las Escrituras en esta noche, Padre. Manifiéstate, Padre, en poder, Señor, en ese poder de revelación. Te pedimos y nos ponemos en tus manos, Señor, que tú seas con nosotros, Padre, en esta hora, Señor, en esos tiempos difíciles, Padre, pero creemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas la palabra que vamos a leer, Señor, en el poderoso nombre del Señor William Marion Branham. Amén. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en el libro de Daniel, el capítulo 8. Y dice así la palabra del Señor, Daniel capítulo 8, verso 25. Dice de esta manera: con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Padre Celestial, te pedimos que tú traigas el contexto de los textos que hemos leído. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quisiéramos hablar en esta tarde sobre el espíritu del anticristo y cómo es que está trabajando en estos últimos días y cómo se ha manifestado. Amén. Dice el profeta de Dios que en los últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora mire, hermano, yo he estado estudiando el mensaje y mirando cómo es que hay tipos en la Biblia. El hermano Branham dice que todos los tipos, todos los profetas eran un tipo de Cristo o una sombra de Cristo. Y eso está absolutamente correcto, hermanos. Pero, por ejemplo, Dios, antes de empezar en esto que es más profundo de lo que quiero hablar, quiero aclarar esto. Hay cosas que hicieron los profetas como sombra de lo que sería solamente Cristo. Amén. Hay muchas cosas que hicieron que no hay ningún personaje que puede cumplir eso. Por ejemplo, Dios le dijo a William Marion Branham en su generación, dijo: tú tendrás un hijo y tú lo llamarás José. Ahora, nosotros ya entendemos cómo está ese punto ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios le prometió a Abraham un hijo y nació Sara, amén, cuando Dios le prometió a Abraham un hijo y nace Isaac a través de Sara, todos pensaron que era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Pero mis hermanos, nos dimos cuenta que ese no era el hijo que Dios le prometió a Abraham. Pero cuando Dios hizo la promesa y aún vino el ángel y dijo: al tiempo de la vida vendré a ti y Sara tu mujer tendrá un hijo, fue demasiado claro que estaba hablando de Isaac. Pero el apóstol Pablo viene y dice que no estaba hablando de Isaac. Entonces, cuando el hermano Branham lee la historia de José en la Biblia y ve cómo este hombre salvó la vida del mundo en ese tiempo, él se encerró a orar y dijo: Padre, te doy gracias porque existió un hombre como José en la Biblia. Y en eso el Espíritu de Dios bajó y dijo: tú tendrás un hijo y lo llamarás José. Ahora, yo les he explicado cómo yo pensaba sobre ese punto por mucho tiempo, hasta que el Espíritu Santo bajó y lo reveló. Amén. ¿Por qué? Porque cuando ya José iba a nacer, dice el profeta que la Biblia se le abrió y le dijo: tú no vas a construir el templo, pero tu hijo lo hará. Y el hermano Branham dice en el mensaje, dice: ¿José? Y lo dice con signo de interrogación, o sea, como preguntándose: ¿lo hará José? Y en ese momento el profeta va y José había nacido. Entonces las cosas se vieron como que él era el que iba a construir el templo. Pero aún con todo y eso nos damos cuenta que el templo
El lugar de adoración es William Marion Branham, y él no fue el que tomó las escrituras o las rocas, revelación tras revelación, hasta terminar el templo y presentarlo al mundo como la expiación de expiaciones, como el único lugar escogido por Dios para la oración. José Branham no hizo eso. Ahí nos damos cuenta cómo es que cuando Dios le prometió a él un José, no estaba Dios pensando en José Branham. Él estaba pensando en alguien más, pero ahí le va algo, hermano. Aquí es donde quiero entrar en este punto. Es verdad que Dios le prometió a William Branham un José. Y este José, de hecho, tendría que traer, ¿qué? Como dijo el hermano Branham, la doble porción. Porque el profeta sí lo dijo en un mensaje. La doble porción. Ahora, muchas personas, otra vez regresamos a este punto, piensan que José Branham tiene la doble porción. Pero mire, la doble porción de William Branham. Hay 3 etapas en el ministerio de William Branham: sanidad divina, el discernimiento, y la tercera etapa, que es la revelación de la palabra. Él no puede traer la doble porción. El José de este día no puede traer la doble porción en cuanto a milagros, porque era la carnada. Tampoco puede traer la doble porción en discernimiento, porque eso corresponde al Mesías. Eso solo corresponde al Mesías. Darle espalda a la congregación, no puede el José de este día venir a darle la espalda a la congregación, porque eso corresponde a la identificación de la plenitud de la deidad en un hombre. Pero hay una parte que sí puede traer la doble porción, y es en la revelación de la palabra, porque quedaron 7 truenos pendientes, que serían las grandes revelaciones. En esta parte sí puede traer la doble porción. El José de este día tiene que tener doble porción en revelación de la palabra de Dios, revelando misterios. Ahora, mi hermano, ¿por qué Dios le prometió un José a William Branham? Porque mire, la Biblia dice que en los últimos días vendría una hambre y una sed sobre la tierra. No sed de agua, ni hambre de alimento físico, sino hambre y sed de oír palabra de Dios. Y la Biblia dice, y los hombres irán de norte a sur, de este a oeste, deseando oír palabra de Dios, y no le escucharán. Hermanos, viajarán de reunión en reunión hasta la Ciudad de México, hasta Agua Prieta, hasta Nogales, viajando de reunión en reunión, sentándose a ver si escuchan algo. Y en ese tiempo ningún ministro estará alimentando al rebaño de Dios. Los ministros no estarán alimentando, es un hambre. Hermano, yo recuerdo hace años cuando hermanos de aquí de la iglesia decían: hermano, voy a visitar a la reunión fulana de tal, del hermano fulano, allá en Agua Prieta, para allá, voy a visitarlo, pues hace mucho que no veo a esos hermanos. Y iban, y después me mandaban mensajes o me llamaban. No me alimenté en lo absoluto de nada. Y si usted va ahorita mismo a una reunión, a donde vaya, usted no siente que alimenta su alma en lo absoluto. Pero, amén, el profeta de Dios habló en su generación de un pastor llamado T.L. Osborne, creo. Y dijo el profeta: este pastor está alimentando a la gente con alimento de oveja. Usted dice, entonces, sería bueno ir a ver qué decía T.L. Osborne de William Branham para saber qué es el alimento de oveja, ¿verdad? Pues cuando vamos a ver a T.L. Osborne, su testimonio de T.L. Osborne, dijo que cuando él miró a William Marion Branham, dice que él no vio a otra persona más que a Jesús caminando en 2 pies. Dijo: esta generación fue visitada por Dios en carne humana. T.L. Osborne, un hombre ya hace más de 60 años diciendo esas declaraciones, y cuando el profeta supo que él creía eso, dijo: él alimenta con alimento de oveja. Amén. Entonces, cualquier hombre que Dios tenga en la tierra para alimentar al rebaño. ¿Por qué? Si habría una sequía, usted podrá ir: yo voy a ir con los ministros a ver qué recibo. Y todos los ministros: William Marion Branham no es nada. Él no es el lugar de adoración, Él no es el Mesías, Él no es el Redentor, todo es Jesús, la puerta es Jesús. Aquí me estoy asqueando, voy a ir con los de las cintas. Y llego con los de las cintas. El nombre William Marion Branham no significa nada. Él no es el Mesías, Él no es el Redentor, Él no es el Hijo del Hombre. No hay alimento en ninguna parte. Pero Dios le prometió a Branham un hijo, que en medio de esa sequía,
Amén. Habría un lugar, habría un rincón en la tierra donde se estaría repartiendo alimento, donde un hombre podía sentarse y salir sintiendo que su alma fue alimentada. Dios le prometió eso a William Branham. Dijo, Dios no va a dejar la tierra sin un testigo. Tendrá que haber alguien en alguna parte que sí esté alimentando. Ahora, usted dice, pero la gente piensa que se alimenta. Hermanos, ese regocijo que usted escucha en las reuniones, no piense usted que ellos se están alimentando. Ellos siguen vacíos. Por eso ellos dicen, en la próxima reunión, ahí sí, y van a la próxima, y van a la próxima, y siguen vacíos, y todo el tiempo están vacíos. Y los ministros los pasan al frente a ver cuántos quieren ser llenos, y se llena el altar, y el siguiente año, ellos se sienten vacíos. Pasen, ahora, no nos vamos a ir muy lejos, eso nos pasaba a nosotros en las iglesias. El siguiente año estábamos ahí otra vez para ser llenados. Pero en ese día Dios le dijo a William Branham que habría un José en la tierra con la doble porción. ¿Para qué? Para alimentar, para que el mundo no perezca de hambre. Pero ahora, aquí es lo que le quería decir, y aquí esto es lo que le quiero explicar. No todos los tipos de José se pueden aplicar a ese hijo de William Branham, no todos. Le voy a decir por qué. Mire, José era un tipo perfecto de Cristo, y ese es William Branham. Era un tipo perfecto de Cristo al grado que cuando José salía, se tocaba una trompeta y decían, José viene, dóblese toda rodilla. Ahí, hermanos, José era un tipo del único lugar escogido por Dios para la oración. O sea, era un tipo exclusivo de William Marion Branham. Cuando él aparece, se toca la trompeta y él aparece, y toda rodilla se debe doblar ante el único lugar escogido por Dios para la oración. Esa parte no la cumple ese hijo de Branham. Yo más bien creo que ese hijo de Branham es el que toca la trompeta para que toda rodilla se doble ante el único lugar escogido por Dios para oración. Mire, quiero decirle algo. Dios no permitió en la Biblia, y no le permitió a ninguno de sus hijos que se inclinaran ante otro hombre. Cuando aquella mujer se inclinó ante Elías, Jesse la levantó. Dios no le permitió a nadie. Los 3 hebreos, el rey Nabucodonosor hizo la imagen de Daniel, del profeta Daniel. Así lo dice el Morán. Y ellos no se inclinaron ante Daniel. ¿Por qué entonces Dios permitió que la gente se inclinara ante José? Dios permitió que se inclinaran ante José porque en esta parte él era el hombre que estaba sirviendo de sombra para un verdadero lugar de adoración que vendría en los últimos días, llamado William Marion Branham. Él era una sombra. Usted dice, ¿por qué Dios permitió que Jesús lo adorara? De la misma forma, por la misma causa. Los 3 hebreos no se inclinaron ante la imagen de Daniel, pero allá en el tiempo de José, cuando se tocaba la trompeta, toda rodilla se doblaba. Porque era una sombra, y por la misma causa Dios permitió que Jesús fuera adorado en las edades de la iglesia, porque Jesús es una sombra del verdadero lugar de adoración. Pero ahora ya conocemos el verdadero lugar. Ya sabemos perfectamente dónde adorar. Y ese es el William Marion Branham. Mire, hay una escritura en el libro de Ezequiel capítulo 34 que dice así. Usted sabe, cuando salió el movimiento de cintas con el propósito de aniquilar a los pastores, dijeron que los pastores estaban equivocados. Había algo de razón en todo lo que estaban hablando, pero no la razón del todo. ¿Por qué? Porque para ser exactos, los pastores creen exactamente igual como el líder de cintas. La misma cosa. O sea, ellos creen lo mismo de William Branham, que William Branham no es nadie. Pero sí habría un tiempo, hermanos, en la Biblia que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, ay de los pastores que se apacentan a sí mismos y no apacentan los pastores a los rebaños. Y empieza a hablar y hablar y hablar de todo lo que estaban haciendo los pastores
¿Y cómo es que los pastores, hermanos, en esos días no estarían alimentando al rebaño del Señor? Pero también la Biblia profetiza algo. Y dice, pero en esos días, el verso 23 de Ezequiel 34, les levantaré sobre ellos un pastor, y él los apacentará a mi siervo David. Y él apacentará y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Entonces Dios sí ha prometido algo para nosotros en nuestro día. Pero le voy a decir una cosa. Cuando un profeta es tipo de Cristo, en esa área, es absolutamente tipo de William Marion Branham. O sea, William Marion Branham es nuestro David. Pero eso no quiere decir que el profeta dijo, cada vez que el diablo levanta un Goliat, Dios tendrá un David en alguna parte para destruirlo. Amén. O sea, aunque William Marion Branham es nuestro David, él es nuestro José. Absolutamente. Amén. Por eso doblamos rodilla ante él. Él es el único José que existe al que se le puede doblar rodilla. Pero eso no quiere decir, como le digo, que si se levanta un Goliat en los últimos días, Dios no puede levantar un David para contrarrestarlo. Mire, Dios reveló, hermanos, a través de los 7 truenos, reveló cómo la plenitud de la deidad se vació en un hombre llamado William Marion Branham. Dios reveló eso. Pero, hermanos, hay algo más que creo yo que el Espíritu Santo quiere revelar. Mire, dice el profeta de Dios que en el tiempo, en las edades del oscurantismo, hubo una doctrina que comenzó como un dicho. Pero luego, hermanos, ese espíritu se convirtió en un hombre. Y el profeta dice que ese hombre llegó a ser el Papa. Ahora la Biblia dice, los dos espíritus serán tan parecidos que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Los dos espíritus. ¿Correcto? Ahora quiero que capten esto. El diablo se entronó en el Papa. El profeta sí lo explica, ahorita lo vamos a leer. El diablo se entrona en el Papa, pero quiero que capte esto. El Papa, en los días allá, en el año 325, en el concilio de Nicea, el Papa se convirtió al mensaje de la hora. El Papa era del mensaje. El Papa primero confesó a Jesús como el Cristo, como el Salvador. Primero confesó que creía el mensaje y luego los engañó con organización. Entonces dice el profeta que el Papa, cuando ya esta doctrina se convierte en un hombre, entonces el hombre es coronado. Pero primero los engaña. Hermanos, pero hay algo que dice el profeta y es de lo que quiero hablar. Quiero hablar de la plenitud de Satanás. Hemos hablado mucho de la plenitud de la deidad, pero la plenitud de Satanás. Hay hombres poseídos por demonios, pero el profeta dice que cuando el Satanás se entrona en un hombre, dice que le dice al demonio, esto dice el profeta, le dice al demonio, salte de ahí. Y se sale del hombre y se mete Satanás en persona. Eso es algo diferente. Eso es algo de lo que queremos hablar. El profeta dice que el diablo en persona le dice al demonio, salte, y él entra y se entrona en un hombre. La plenitud de Satanás tiene que estar en un hombre. Y el profeta dijo, todo avivamiento ha producido gemelos. Amén. El hermano Branham dice, si Jesús fue Dios hecho carne, entonces Satanás, Judas, fue Satanás hecho carne. Si Jesús fue Dios manifestado en carne, Judas dijo, fue Satanás manifestado en carne. Pero capten esto, Judas y Jesús iban a la misma iglesia. Judas y Jesús eran de la misma tribu. Aleluya, amén. ¿Me entiende? Nosotros estamos pensando que Satanás se hará carne en el Papa. El Papa ya no es del mensaje, hermanos. El Papa ya no cree este mensaje. Tiene que estar muy cerca. Serán tan parecidos porque toda la Biblia ha sido una enseñanza para lo que vamos a ver en los últimos días. Ahí venía Jacob y Esaú en el mismo vientre y fueron gemelos, eran hermanos, compartían la misma sangre.
Pero uno era el diablo hecho carne y el otro era Dios en él. O sea, esto es algo tremendo. Mire, cuando Satanás se entrona en un hombre en las edades de la iglesia, vamos a leerlo. Vamos a ir a la página 188 de los sellos. Ahora dice el profeta, él no podía ser anticristo únicamente en espíritu. Luego él llegó a ser anticristo y ese espíritu tomó un hombre que enseñaba las mismas cosas que aquel espíritu anticristo estaba haciendo, y él llegó a ser un falso profeta para el espíritu anticristo. Ahora, ¿qué de un hombre en la organización? Hagan lo que les guste. Yo no sé lo que piensen al respecto. Ahora, finalmente él llega a ser una bestia. Ahora esperen, entraremos en eso más adelante. Ahora, es una trinidad de Satanás, siempre el mismo Satanás. Dice, espíritu de anticristo, luego encarnado como el falso profeta, luego llega a ser la bestia. ¿Ven? Cuando no un demonio que entra en aquel anticristo, pero cuando Satanás mismo es echado fuera, él baja y se apodera del lugar que ocupaba el demonio. Entonces el diablo es encarnado en un hombre, solo es que se repite. Esto es lo que era Judas, eso es lo que era Judas Iscariote. ¿Qué hizo él? ¿Fue él uno de los que estaban en contra de Cristo? O sea, Judas Iscariote eran de los que estaban allá con los fariseos en contra de Cristo. No, más bien él fue el tesorero, caminaba a su lado, cierto, caminaba junto a los demás, salió y echó fuera demonios, se hizo exactamente igual que ellos. Y Cristo fue Dios encarnado, Dios en carne humana, Emmanuel. Y Judas era el hijo de perdición, Jesús era el hijo de Dios, Dios encarnado. Y el diablo encarnado. El diablo encarnado era uno de ellos. Ahora, el profeta comienza a hablar de cómo es que en otros mensajes, en los últimos días, Satanás se hace carne en una persona. Y en esa persona llama a todos al concilio mundial de iglesias. En los días del profeta, el hermano Branham hablaba de metodistas, bautistas, presbiterianos uniéndose en un concilio. Y bueno, y se unieron en los días del profeta, allá. Católicos y todos. Pero cuando ya nosotros salimos de Egipto y venimos al desierto, acá es otro mundo en el mensaje. Y son nuevos problemas. Los problemas de Janes y Jambres no fueron allá en el desierto. Janes y Jambres dieron lata en Egipto. Datán y Coré en el desierto. Satanás se iba a hacer carne en otras personas acá. Y es de lo que queremos hablar en esta hora. Dice el profeta que Satanás se entronó en los papas, pero tiene que venir en una persona en los últimos días. El profeta dice, mire, le voy a decir algo. Ahorita dije algo sobre el José de este día, el de hoy, que no puede cumplir eso de que viene José, toda rodilla doblese ante él. No, él es un hombre que está apuntando al verdadero José, a William Marion Branham. ¿Me entiende? O sea, él no es Cristo. Cristo es William Marion Branham. O sea, es un mensajero enviado de parte del Hijo del Hombre. Así dice el hermano Branham. Pero quiero que capten algo. Esa escritura, toda rodilla dóblese, viene José. Hoy en día sí la están aplicando a un hombre que no es William Marion Branham. Vaya usted a los Facebook de la gente. Hoy en día, toda rodilla dóblese ante José. Y ponen la foto de José Branham. Eso sí es idolatría. Porque aún si él fuera el José de hoy, no puede cumplir esa escritura. Esa escritura la cumple únicamente la plenitud de la deidad corporal. Él no puede cumplir eso, pero ya la están usando. Amén. O sea, cuando nosotros reconocemos a William Branham
como el Señor, como el Mesías, como el Rey de Reyes. Al momento de reconocerlo, lo estamos coronando a Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro conocimiento, nuestro entendimiento lo corona a Él. De hecho, el hermano Branham dice que ese fue el propósito de que Él se hizo carne hoy. Lo voy a leer rápidamente. Pero el profeta dice también que en los últimos días, dice, vea usted a quién van a coronar ustedes, dijo. O sea, de todas maneras, la novia corona a William Branham, Rey de Reyes, pero la iglesia falsa va a coronar a un hombre de todas maneras. Y de lo que queremos hablar, ¿a quién va a coronar la iglesia falsa? Porque ya sabemos que la novia corona a William Branham, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, en la página 36 del mensaje, Cristo es revelado en su propia palabra. El profeta dice, como lo hizo el rey Nabucodonosor, recuerden ustedes cuando, página 36, cuando él soñó esos sueños, él vino de la cabeza hacia abajo. Dice, ahora él viene de los pies hacia arriba. ¿Ven? En el reino babilónico él mostró todos aquellos antiguos testamentos. Él vino de la cabeza hacia abajo hasta que llegó al grado que Dios mismo llegó a ser carne al pie de la escalera. Y ahora aquí en el Nuevo Testamento Él se vuelve otra vez hacia arriba, a la cabeza, de nuevo a la cabeza de oro, para ser coronado. Amén. Sus santos le coronan a Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a ser coronado, pero el hermano Branham dice que en los últimos días la iglesia falsa iba a coronar a un hombre. Dijo, va a ser un hombre intelectual, un hombre sagaz. Pero dijo, pero con suficiente poder para engañar. Los va a engañar a todos. ¿Cuál es nuestro mundo hoy? Nuestro mundo religioso. No se vaya a la católica, allá a los maometanos o a los budistas. Nuestro mundo es aquí en el mensaje. Jesús no fue a voltear las mesas allá a la India. Jesús fue y volteó las mesas allá, en el lugar donde supuestamente era el lugar de adoración. Entonces, mire, le voy a leer aquí el mensaje rápidamente, dolor de parto. ¿Se acuerda que el profeta desde hace como 50 años dijo que la iglesia había quedado embarazada por medio del Espíritu? Dice el profeta en el mensaje dolor de parto, página 24 del mensaje dolor de parto. Dice así: ahora su ministerio está prometido, de acuerdo a Malaquías 4. Él prometió hacerlo. Y el mensaje es para traernos de regreso a la palabra. Traer al pueblo de regreso a la palabra. O sea, un ministerio que debe traernos a la fe de rapto otra vez. Dice, debe haber un nacimiento. Ella va a dar a luz un nuevo nacimiento, de acuerdo a Malaquías 4. Y luego sigue hablando el profeta. Página 24, mensaje de dolor de parto, párrafo 172. Y la iglesia del mundo hoy, hay dos sistemas obrando. Escuchen muy atentamente. Ahora yo quiero que yo no sé qué van a decir ustedes, dice, pero hay dos sistemas obrando en la iglesia del mundo hoy. Yo voy a quitarme ese peso de mí, así que yo me deshago de él. Todos nosotros sabemos que eso es la palabra y el sistema denominacional. Todos sabemos que eso es la palabra y el sistema denominacional. Hay dos sistemas obrando. Lo mismo que fue con Jacob y Esaú. Uno conforme al espíritu, el otro conforme a la carne. ¿Qué es Esaú? Esaú y Jacob estaban peleando en el vientre de la madre hasta el momento en que ellos nacieron. Así que es con los denominacionales y la palabra, peleando uno contra el otro. Dice, ellos han estado así desde Lutero, la primera reforma. Hoy yo espero, dice, que esto sea bastante sencillo y que ustedes puedan entenderlo. Hay un Esaú. El profeta sigue diciendo, hay un Esaú, simplemente un hombre del mundo, muy religioso, es un hombre limpio, moral, hasta donde yo sé, pero él no sabe nada acerca de la primogenitura.
Nuestra primogenitura es el sello de Dios, es el nombre nuevo. Ese hombre limpio y moral hoy no sabe nada del nombre nuevo. Tú le preguntas, ¿cuál es el nombre nuevo de Dios que Dios prometió revelar a través de los 7 truenos? Él no sabe nada. Pero es un hombre moral, es un hombre limpio. Y dice el profeta, pero no sabe nada de la primogenitura. Él nació de esa manera. Él está moldeado de esa manera. Y Jacob, a mí no me interesa lo que sea él. Él quiere esa primogenitura. Él es el espiritual. Y ambos están hoy en el vientre de la iglesia. Y del vientre de la iglesia están saliendo 2 niños. El profeta lo está diciendo. Dice, hay un enorme sistema tratando de formarse llamado Concilio Mundial de Iglesias. Y del vientre de la iglesia están saliendo 2 niños. Ustedes marquen mi palabra. Cuando el profeta dice marquen mi palabra, es como diciendo escríbanlo para que cuando acontezca lo tengan ahí. Cada vez que el profeta profetizaba, decía márquenlo en sus Biblias, porque esto acontecerá. En otras palabras, el avivamiento de los truenos iba a producir gemelos. Tenían que salir esos ministerios casi al mismo tiempo. No podían salir por allá del año 1988. Tenían que salir el tiempo cuando el nombre nuevo estuviera siendo revelado. Ahora, dijimos Concilio Mundial de Iglesias. Siempre esto apunta como que son la metodista, la bautista. Pero mire, le voy a decir lo que el profeta dice en el mensaje de la unidad. Sabemos que la Virgen Fatua es el mensaje. Pero ahí le va. El profeta de Dios dice, en la página 37, mensaje de la unidad, párrafo 197, dice, este asunto del concilio de iglesias no es otra cosa sino un alboroto de la Virgen Fatua. Eso dice el profeta. Esto del Concilio Mundial de Iglesias es un alboroto entre la Virgen Fatua. Entonces, ¿la Virgen Fatua quién es? La Virgen Fatua, dice el profeta de Dios, ¿por qué se queda? La Virgen Fatua creía en el Calvario. La bautista también cree en el Calvario. Pero el profeta de Dios dice, se salvará la Virgen insensata. Se salvará la Virgen insensata, dice. Ahora, después de ese tiempo, ahora, dice el profeta, ella tendrá que pasar por el periodo de la tribulación. Y la razón de esto, dice, es porque ella ha rechazado la expiación en su plenitud. Ella es una creyente en profesión, pero tendrá que pasar por la tribulación. Hermanos, pasa por la tribulación porque rechaza la expiación. Por eso esa gente de este mensaje, ese concilio al que está llamando, esta persona, uniéndolos a todos. Y ha tenido un éxito terrible. Ahora le voy a decir, cuando Satanás entronó en un hombre, allá en los días, en el primer papa, había dichos de lo que él quería hacer, pero no se lograba. Pero cuando ya era un hombre, dijo, entonces vino a hacer una doctrina, dice el profeta. Por allá en el año 1997, 1998, 2000, 2001, había hombres que venían encargados de grabación de la voz de Dios, y venían y llegaban, y era un dicho entre los hermanos. Se paraban en el púlpito y decían, de vez en cuando, hermanos, hay de vez en cuando, ustedes ministros, de vez en cuando pongan una cinta aquí a sonar en la iglesia. Eso lo decían ellos. Era algo inocente. Los pastores decían, sí, está bien, hermano. Y sí, ponían cinta. ¿Por qué? Porque estos hombres enviados de grabación de la voz de Dios decían que de vez en cuando pusieran una cinta. Pero cuánto ha avanzado ese espíritu, que ahora en el año 2022, ahí traigo el extracto, se para el líder de cintas y dice, son cintas o nada. ¿Cuánto ha crecido ese espíritu? Ahora o perteneces a mi sistema o quedas fuera. Aleluya. ¿Cuánto ha crecido ese espíritu? Aleluya. Nos quedamos fuera. Aleluya. Pero es un espíritu de anticristo. Un espíritu caminando. Ahora dice que ese espíritu, el Papa, fue el primero que tuvo estas ideas. El profeta lo enseña. Dice que él dijo, yo tengo una idea, tengo algo. Dijo, los pastores, dijo. En veces se pelean entre ellos, uno predica una cosa, otro predica otra cosa, aquel predica otra cosa. Ahora el profeta dijo, el Espíritu Santo lidera directamente con el pastor.
Él trae el mensaje al pastor y el pastor se lo da al pueblo, dijo. Y la primera organización que se levantó intervino con eso. Intervino con la soberanía de la iglesia. Ahora, el Papa tuvo una idea diferente al Espíritu Santo. Cuando Satanás se entronó en el Papa, dijo, yo tengo una idea diferente. Miren, dicen, pues allá aquel pastor y luego aquel mira lo que hizo, y aquel lo que hizo, y aquel predica una cosa, y aquel predica otra cosa. Tengo una idea, dijo el Papa. Quisiera que el mismo sermón que se escucha allá, se escuche acá, y se escuche acá, y se escuche allá. Que las mismas escrituras que lean aquí, las puedan leer en Obregón, las puedan leer en China, en Japón, en Francia. Tengo una idea, eso lo dijo el Papa. Cuando Satanás se hizo carne en un hombre, tuvo una idea de que el mismo sermón que se escuchaba en una parte del mundo, se escuchara en otra. Dígame si eso no es una realidad ahora. Hermanos, e incluso los sistemas, como el sistema de Francisco Holguín, el cual es un sistema anticristo, él está llamando la unidad, unámonos, unámonos, unámonos. Lo mismo que el Papa decía hace 50 años. Pero ni siquiera esos sistemas se parecen tanto a lo que hizo el Vaticano. Porque ni Francisco Holguín nunca ha hecho algo así. Pero decirles, yo les voy a mandar la cinta que van a escuchar y las escrituras que deben leer. Mire, déjame leer algo aquí. Esto no son inventos, hermano. Me tomé el tiempo para buscar esto. Esto que ven aquí a lo mejor no alcanzan a leerlo, pero yo se lo voy a leer. Cada semana aproximadamente, el líder de cintas manda una carta y les dice qué cinta van a escuchar en cada iglesia. Pero eso no es todo. Esto es peor. Dice, escrituras para leerse antes del mensaje. Aquí dice que deben de leer Números 16:34. En este otro mensaje, en otra carta, en otra semana, dice, escrituras para leerse antes del mensaje. Mateo 5:28, Mateo 22:20, capítulo 24, dice 2 de Timoteo capítulo 4, Judas 1:7 y Génesis capítulo 6. Y los ministros, los llamados así ministros, cada domingo, antes de poner la transmisión, el mensaje que viene de Jeffersonville, Indiana, primero leen estas citas. Primero leen esto. Por ejemplo, esta dice, escrituras para leerse antes del servicio. San Juan 5:24, San Juan 15:26, Primera de Pedro 5:7. Este obispo, aún las citas que van a leer los ministros, se los declara, se los dice a los pastores que tienen que leer eso. Y si un pastor lee estas citas y pone la transmisión, es del quíntuple ministerio verdadero. Si no se sujeta, es del quíntuple ministerio falso. Hermanos, mire, voy a leerle ahora una frase que declaró, ahora no sé si fue en este mes pasado. Dice así, José Branas dice esto: para nosotros esta es la voz de Dios, este es el mensaje de la hora, por lo tanto es la palabra. La voz, dice, las cintas o nada. Cintas o nada. Oye, ellos muchas veces dicen, no, bueno, el pastor sí puede predicar cada 3 meses. Pero aquí dice, o son cintas o nada. Estableciendo completamente un sistema. Yo nunca he visto un sistema denominacional tan declarado, tan parecido a la Iglesia Católica como este, hermanos. Pero al mismo tiempo, hermanos, tampoco he visto un hombre que tenga más éxito en todas las iglesias del mensaje que este hombre. Porque Bernabé García tuvo la misma idea. Quitó a los pastores, puso encargados. Tú hizo lo mismo, pero no tuvo tanto éxito. Amén. Muchos hombres antes de él se han levantado y no han tenido éxito. Pero la Biblia dice de este hombre que hará prosperar el engaño en su mano. Y con paz destruirá muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará. Él no es el Mesías, él no es el Redentor, su nombre no significa nada. Eso es todo lo que hacen.
del púlpito. ¿Qué es lo que hizo Judas para ser el diablo encarnado? Fue y traicionó al Señor. Pero esto es más que una traición. Porque hombres que deberían saber, que leen el mismo mensaje, escuchan las mismas cintas que nosotros. Y saben que el profeta dice, yo soy la puerta. Y aún así suben al púlpito y dicen, Él no es la puerta, es Jesús. Pero el hermano Branham dice aquí que esto, hermanos, no es un demonio en el hombre. Es la plenitud de Satanás en un hombre. Y eso está más fuerte que... Usted dice, ¿por qué? ¿Cómo es que ha logrado tanto éxito, tanto engaño? Es que esto no es un sistema de un hombre endemoniado. Este es un sistema de Satanás en carne humana en la tierra. Fíjese, esto lo acabo el Señor lo acaba de mostrar, porque antes pensamos, no, si es que el anticristo engaña a las denominaciones, engaña esto, no, hermanos, pero el profeta nos habla y dice, serán muy parecidos. Jacob, eran hermanos, Jacob y Esaú, dice, y luego viene Caín y Abel, eran hermanos, y empieza a hablar de todas las similitudes que hay, que hasta la misma sangre compartían. Serán muy parecidos, que engañarán a los escogidos. Y cuando tú ves, hermanos, que el mundo entero está postrado ante este sistema de cintas, y te voy a decir algo, aún los ministros que se paran en el púlpito y predican, aún ellos se pasan el pan diario entre su congregación. La mayoría de los pastores lo hacen, pasando el pan diario y expresándose, oh bueno, Dios bendiga a aquel varón allá en Jeffersonville, Dios lo está bendiciendo. Se expresan bien de él. Nunca había habido un hombre que todos lo alabaran. Nunca había habido un hombre así en el mensaje, en la historia del mensaje jamás. Pero en el año 2015 él tomó el pastorado, el mismo año que Dios reveló el nombre nuevo, que Dios estaba revelando que William Branham era el único Mesías prometido de la Biblia. El mismo año todo avivamiento produce gemelos. Amén. Y ahí están los gemelos. Por eso no se podía levantar allá en 1990. Se tenía que levantar en el tiempo cuando Dios apareciera con los truenos. Ahora quiero que entienda esto. Esta revelación de los truenos fue tan poderosa que Dios no se la confió a Gabriel. Tuvo que descender Cristo mismo del cielo para entregarle a su mensajero terrenal. Pero el profeta dice, pero Lucifer en persona también descendió. Y esos dos se encuentran una vez más, Miguel y Lucifer, una vez más como en el principio. Así como Cristo tuvo que venir, Satanás dijo, eso está muy fuerte, yo tengo que ir y engañarlos a todos. Yo tengo que ir en persona. Satanás en una persona. La plenitud de Satanás en un hombre llamado José Branham. Usted dice, ay, suena muy fuerte, pero hermanos, nunca ha habido un hombre. Mire, ya vimos ahí las citas que les dice que deben leer antes del culto. ¿Cuándo se había visto eso en el mensaje? Que a un pastor le manden las citas que debe leer y que le digan, o te sujetas a esto, o no eres nadie. ¿Cuándo se ve? O sea, mire, usted dice, hermano, eso no es muy fuerte que Dios te deja la carne humana. Hay una de dos. O decimos eso o nos unimos con Él. Y nos ponemos a leer el pan diario todos los días. O nos unimos con ese sistema del diablo. O nos paramos en su contra. El profeta de Dios dijo que en el concilio de Nicea, cuando esos paganos se hicieron supuestamente cristianos y empezaron a declarar, el profeta dijo, hombres ásperos como Eliseo bajaron de la montaña y se pararon en contra de ese sistema. Pero la voz de los dignatarios, la voz de esos hombres sucios, dijo, opacaron su voz. Tiene que haber alguien con una voz aquí clamando en contra de ese sistema. Mire lo que dice el profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, y los pentecostales, cuando el profeta dice pentecostales, se da cuenta que se hizo, y los del mensaje. Porque los pentecostales eran los que tenían, en los días del profeta eran los que tenían más luz. El profeta dijo, los pentecostales recibieron mi mensaje. Dijo, ¿qué sería de mi mensaje sin el pentecostal? Él recibió mi mensaje, el pueblo pentecostal. Y 750,000 de mis convertidos los envié con los pentecostales.
Pero el profeta, haz de cuenta que los del Pentecostal eran los del mensaje. Y el profeta dijo, y los pentecostales. Hermanos, esto lo dijo el mensaje solamente una vez más, Señor, predicado en 1963. Y los pentecostales cayendo directamente en eso, permitiendo que en otra parte les preparen la literatura de lo que ustedes tienen que enseñar. Aleluya. Lo más alto en la iglesia local es el anciano, no un obispo, no algún presbítero o algo. Dios lidia con el anciano de esa iglesia. Ahora Él da su mensaje a su iglesia, lo que ellos necesitan. Y los pentecostales cayendo en eso, dice, permitiendo que en otra parte les preparen la literatura. Es lo que leímos ahorita. ¿Quiere otra cita? Ahora en el mensaje El sello de la Pascua, predicado en 1965, el profeta dice, oh Dios, envía el Espíritu Santo y encuentra a esas águilas en alguna parte que están listas para pararse allá sin que importe lo que suceda. Dice que se elevarán a lo desconocido y no se sentarán en los cables de teléfono esperando que venga una literatura de alguna escuela dominical. Aleluya. Denme a mí la palabra en la frescura de su poder. ¿Sabes tú qué es la palabra en la frescura de su poder? Es la predicación viva. A Dios le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Denme a mí una predicación en vivo, dice el profeta. En la frescura de su poder y demostración del Espíritu Santo, nosotros necesitamos una Pascua, una resurrección, dice, que sea potencial. Mi amigo, dice, si usted está satisfecho con semejante carroña del mundo, algo anda mal con usted. Por eso, hermanos, vamos a leer otras escrituras. Los sellos, página 147. Y cuando el nicolaísmo, o sea el anticristo, por fin llega a encarnarse en un hombre, entonces es coronado, dice el profeta. O sea, nosotros estamos coronando a William Marion Branham, pero hay gente que ahorita está coronando a José Branham. Entonces es coronado, cuando se hace carne en un hombre. William Branham debió ser coronado hace 50 años, pero no lo hayan reconocido como la plenitud de la deidad. Ahora que lo estamos reconociendo, lo estamos coronando, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace 50 años pensábamos que eso era Jesús de Nazaret, pero hoy sabemos que Él es. Y ese profeta, entonces es coronado. Y cuando Él comenzó como un espíritu nicolaíta en la iglesia, era un espíritu, y un espíritu no se puede coronar. Pero 300 años después llegó a ser un papa, entonces lo coronaron. No tenía corona cuando comenzó, pero recibió su corona después, cuando ese espíritu se encarnó y llegó a ser un hombre. La doctrina nicolaíta llegó a ser un hombre. Entonces lo pudieron coronar. No lo pudieron hacer antes, porque solo era una doctrina. Gloria, dice el profeta. Y cuando el Espíritu Santo, dice, que tenemos entre nosotros, llega a encarnarse para nosotros, el ser que está obrando en medio nuestro ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, llega a encarnarse para nosotros en la persona de Jesucristo. Podríamos decir nosotros en la persona de William Marion Branham. En la persona de William Marion Branham, entonces nosotros le coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora recuerden, al mismo tiempo que Jesús llegó al trono, también, dice, llegó al trono el anticristo. Judas, dice, cuando Cristo salió de la tierra, también Judas salió de la tierra. Y luego cuando el Espíritu regresó, también regresó el anticristo. Hermanos, cuando Jesús vino, había un hombre que era la plenitud de Satanás, llamado Judas. Cuando William Branham vino, no podemos señalar allá a uno solo hombre que fuera la plenitud del diablo. O sea, Billy Graham o la Robert, todo era un sistema del diablo. Pero no podemos señalar a uno que haya sido la plenitud del diablo en los días del profeta. Pero aún en los días del profeta, él no fue reconocido como la plenitud de la deidad. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, los discípulos lo estaban reconociendo como la plenitud de la deidad. Amén. Lo adoraban y todo, pero al profeta no lo adoraron allá. Pero entonces no lo estaban reconociendo, por eso tampoco el espíritu del anticristo se manifestó en un solo hombre, o la plenitud de Satanás en un solo hombre. Estaba en Billy Graham, en Oral Roberts, en toda esa gente, pero no en un hombre. Pero cuando viene la revelación de los truenos, que declaran a William Branham como la plenitud de la deidad, en ese tiempo, dice el profeta, cuando el espíritu regresó otra vez, dijo, otra vez apareció el anticristo. En este tiempo, hermanos,
Por eso es que el avivamiento de los 7 truenos, todas estas revelaciones que hemos tenido, que Dios nos ha dado, ha producido gemelos. Este avivamiento produjo a un Jacob, pero también produjo a un Esaú. Gracias, hermano. Produjo a un Jacob, pero produjo a un Esaú. Un hombre inteligente, un hombre como Judas. Judas, dijo el tesorero de la iglesia, o sea, el que administra el dinero que se juntaba por las campañas de Jesús. Dígame usted, si José Branham no es el que administra el dinero de las campañas que tiene de William Branham. ¿Quién administra el dinero? Judas lo administraba. Mucha gente dice, oh, es que Eliseo, ¿para qué te fijas el dinero? Como que tienes envidia. Absolutamente mi corazón está libre de eso. Pero William Marion Branham, cuando estaba aquí en la tierra, Dios en carne humana, él volteó y miró a Oral Roberts y miró a Billy Graham y dijo, mírenlo, dijo, construyendo edificios de $6 millones. La misma cantidad de millones de dólares que costó los edificios de grabación de la voz de Dios. Construyendo edificios de 6 millones. William Branham se fijó en eso. Y no nomás eso, sino que cuando vio sus edificios y vio el de él, cuando vio las oficinas de Oral Roberts y vio las de él, dice que le dijo a Dios, Señor, dijo, mira cómo le diste a Oral Roberts, cómo le diste a Billy Graham, ¿y a mí qué? Dice que le dijo, ¿no me tienes confianza a mí? El profeta preguntándoles a Dios, ¿no me tienes confianza a mí? Entonces Dios le dijo, mira hacia el cielo. Cuando volteó le dijo, yo soy tu porción. Eso es diferente. Entonces, como yo ya sé eso, yo no tengo que preguntarle eso a Dios. Señor, mira cómo le das. No, Señor, yo hablo de eso para que lo comparen con Billy Graham, hombres millonarios. Pero yo ya sé que Dios es mi porción. Amén. ¿Usted piensa que cuando voy manejando y una llanta se sale y empieza a pegar arriba, usted cree que no pienso que Dios es mi porción? ¿Usted cree que esos hombres tienen ese tipo de problemas? Traen llantas nuevecitas en sus carros y carros del año, pero yo ando con el carro y hay veces que voy todo ponchado para la llantera, y toda la gente volteándome a ver. Ahí uno tiene que pensar, Señor, tú eres mi porción, porque quizás podría tener algo mejor que eso si me hubiera quedado con las tradiciones. La iglesia quizás estuviera llena, pero no me interesa eso. No me importa eso. ¿Le aman, hermanos? Pero mire que es tremendo el habernos quedado del lado de la palabra. Que esta noche Dios está revelando algo muy fuerte y muy grande. Que la plenitud de Satanás también vino a ser un hombre en una persona. Que este avivamiento de los tronos produjo gemelos. Por eso salió José Branham toma el pastorado del 2015, el mismo año de un montón de revelaciones que siguieron aquí. Pero una de ellas fue el nombre nuevo, en el año 2015. El profeta dice, Judas, ayudante del pastor y todo eso, pero cuando llegó a Pentecostés, ahí mostró sus colores. Pentecostés para nosotros es cuando llegamos al nombre nuevo. Amén. Y si usted se fija, ese espíritu de Judas dijo, caminó con Jesús, caminó con todos los discípulos, pero cuando llegó a Pentecostés, y si usted se fija, aquí estaba lleno de gente, y cuando llega el nombre nuevo, mostraron sus colores, y ya no están. Ahí mostraron lo que estaba dentro de ellos. Judas llega hasta ahí, y de ahí se retira. De hecho, mire, hay una ilustración muy hermosa sobre este punto. El profeta dice, Judas no llegó a Pentecostés. Ahora, ahí le va. Porque le voy a decir una cosa, en realidad el bautismo del Espíritu Santo que se recibió en el día de Pentecostés, lo podía recibir un diablo. El profeta dijo, lo puedes tener y irte al infierno. ¿Por qué Judas no llegó? Porque Pentecostés era una sombra del verdadero sello en la frente de William Marion Branham en tu frente. Por eso el profeta dijo, Dios nos selló con el nombre de Jesús, dijo en la sede de la iglesia. Pentecostés era una sombra del verdadero sello. Entonces, como venía la sombra, por eso hizo que Judas no llegara. Pero solo era una sombra, por eso se vio así. Porque más adelantito hubo un hombre llamado Demas que llegó a Pentecostés y era un Judas. Fue el que despreció a Pablo y que se apartó de ese mensajero que Dios tenía en la tierra, llamado Pablo. Demas, dijo el profeta, cuando abandonó a Pablo,
Pablo no era la plenitud de la deidad, Pablo no era Cristo, pero Pablo era un hombre que tenía su dedo apuntando a Cristo. Pablo era un hombre que le estaba diciendo: grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Pablo era ese hombre, y Demas dijo: no creo que tenga mucha importancia apartarme de ese hombre. Se apartó, y el profeta dijo: a Demas no lo vas a ver en el cielo, Demas está en el infierno, dijo, porque Demas, cuando abandonó a ese hombre, abandonó la palabra y hizo lo que Judas. Y en el día de Pentecostés, cuando Pedro pescó 3,000 almas, y las 3,000 almas fueron bautizadas, de esas 3,000 gentes, hermano, en esas 3,000 era una red. Había tortugas, serpientes, cucarachas del mar, de todo había en esa red. Nosotros, hablamos mucho, pescó 3,000 almas, pero quién sabe cuántos eran verdaderos, a lo mejor unos 3. Vamos a leer otra escritura. Sé que el tiempo se nos está yendo. Es que dice el profeta en el tercer sello, y párrafo 262, y coronaron a esta persona, y luego este espíritu de anticristo llegó a ser encarnado en un hombre. ¿Ven? Y hallaremos eso más adelante. Llega a ser un diablo encarnado. El demonio sale y entra el diablo. O sea, eso es algo tremendo. ¿Cómo puede ser que el profeta diga que el demonio que tenía la persona sale para entrar el mismo diablo, la misma persona? Ahora usted dice, mucha gente dice: pero hermano Eliseo, si es hijo del profeta, Dios se lo va a dar allá. Si Dios tiene que hacer eso, hermano, entonces Dios le tiene que dar al profeta Isaac a Esaú. Y también tendrá que darle a Nimrod y a Cam a Noé. Pero es que, hermanos, no se preocupen por sentimientos. Allá no habrá sentimientos. O sea, claro que habrá sentimientos, pero allá, hermanos, cuando nos encuentremos otra vez de aquel lado, más allá de la cortina del tiempo, cuando vayamos allá, miraremos a nuestra verdadera familia. Y de hecho, Dios nos permite aquí mismo reconocer a nuestra verdadera familia. Yo estoy más dispuesto a invitarlo a él a una taza de café que a mi propia sangre, que a mis propios hermanos. Pero esos hermanos que tengo se están burlando de lo que estoy hablando aquí. Y se están mofando. Aquí mismo reconocemos, y es lo que va a pasar allá. Reconoceremos a nuestra verdadera familia y estaremos felices porque nada ha sucedido. Un día le dijimos a él allá: déjanos ir a la tierra y nos pararemos por ti. Y él nos dejó venir y nos paramos por él y regresaremos con él. Amén. Esta novia de los últimos días, el rey, el juez, tiene un jurado, y ese jurado no es de muchísimas personas, son unos pocos, pero esos pocos somos nosotros. No falta mucho, hermanos, para cuando lleguemos acompañados del gran rey y lleguemos a aquel gran trono y nos pongamos a su lado las insignias. Las insignias de capitanes y de hombres que se pararon como usted por él, lucirán a nuestro lado y estaremos al lado del rey. Somos el único pueblo que somos parte del jurado del rey. Por eso son 200 millones de demonios en nuestra contra. Pero si la persona de Satanás pudo encarnarse en las edades de la iglesia en un papa, definitivamente tenía que venir a encarnarse hoy. Porque aquí, hermanos, Satanás se metió y dijo: yo sé que Miguel ya fue y le dio a Eliseo esos truenos. Y ahora Eliseo está diciendo que William Branham es el Mesías, que William Branham, yo tengo que bajar. Me voy a meter y me voy a subir a la plataforma y les voy a decir: no, hermanos, el nombre William Marion Branham no significa nada. Él no es el Hijo del Hombre. Y mire la ceguera. Dice: el Hijo del Hombre es lo que está arriba de él. O sea, hermano, yo creo que ni Francisco Holguín lo explicaría así. A ver si no mira el video, Francisco Holguín. No me importa. Pero mire, no lo explicaría así, porque al profeta le dicen: hermano Branham, la columna de fuego es el Hijo del Hombre. Dijo: no, dijo. Cuando la palabra, dijo, se une con la persona y los dos llegan a ser uno, manifiesta el Hijo del Hombre.
Esa es una respuesta. Otra respuesta. ¿Qué es el Hijo del Hombre, hermano Branham? Ahí les va, dice por esta. En el principio era el Verbo, o sea, era la columna de fuego. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es el Hijo del Hombre. ¡Qué claro, hermanos! Y para que un hombre se pare y diga, Él no es el Hijo del Hombre, aquello sí. ¡Qué ignorancia! Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Siempre el diablo hace que uno quede como el peleonero. Siempre el diablo lo hará de esa manera. Ahí está tirándole a todos. Siempre lo hará. Pero quiero que entiendan una cosa. Fue Jesús el que llegó al templo. Y aquellos fariseos estaban en paz, tranquilos, vendiendo borregos, vendiendo todo eso. Estaban en paz. Pero fue Jesús el que no soportó eso y empezó a voltear las mesas. En los 68 millones de cristianos que mató la Iglesia Católica, en el libro de los mártires de Fox, dicen que estaba un sacerdote católico tranquilo, en paz, dando la hostia, y llegó un hijo de Dios y le arrebató la hostia y la tiró al suelo, le quitó el vino y lo tiró y dijo, esto no es la sangre de Cristo, esto no es, y lo mataron. ¿Quiénes eran los problemáticos? La Biblia dice que Timoteo, la historia de Timoteo está en los mártires de Fox. Timoteo dice que venía una procesión de católicos, o en aquel tiempo quién sabe qué eran, pero traían una virgen ahí grandota y venían adorando un ídolo, y Timoteo se paró enfrente de ellos y les empezó a decir cosas y lo agarraron a palazos y murió 2 días después a consecuencia de los golpes. Timoteo sí murió. ¿Quién era el problemático? ¿Quién era el peleonero? Pero alguien dijo, el celo por la casa de mi padre me consume. Ese es el detalle. Los demás no tienen celo, no les interesa, no les importa. Vamos a seguir leyendo. Dice el profeta en el primer sello: cuando el nicolaísmo, o sea el anticristo, por fin llega a encarnarse en un hombre, entonces es coronado. Cuando comenzó como un espíritu nicolaíta, dice la iglesia, un espíritu no se puede coronar un espíritu. Bueno, ese ya lo leímos. Leamos, hermanos. Vamos a leer la página 156 de los sellos. Dice el profeta de Dios de esta manera: ahora recuerden, el anticristo y la bestia es el mismo espíritu. Ahí está la Trinidad, sí Señor. Son 3 etapas del mismo poder diabólico. Recuerden, dice, que Nicolaíta tenía que ser encarnado antes de poder ser coronado. Ahora fíjense en estas 3 etapas. La primera etapa él es llamado anticristo, en la segunda etapa es llamado falso profeta, y en la tercera etapa es llamada la bestia. Ahora, nicolaísmo, la enseñanza anticristo que comenzó en los días de Pablo en contra de la palabra de Dios, anticristo, luego es llamado el falso profeta. Porque cuando la enseñanza llegó a ser un hombre, él era el profeta de la enseñanza. La jerarquía, por eso, hermanos, el profeta dijo de esta manera, escuchen esto, dijo, si un hombre se llama profeta de cualquier iglesia, pero que se llame profeta, dijo, y esta palabra no viene a él, porque la palabra viene del profeta, dijo, el tal, dijo, no es profeta. Y luego después dices tú, bueno, ya no es profeta, pero dice, bueno, dice el profeta, si pudiera ser profeta, dijo, pero será profeta falso. Un hombre que enseña algo contrario a la palabra original es un profeta falso. ¿Ven? Es profeta falso. Por ejemplo, ¿cómo puede William Branham decir, no dejen ustedes pentecostales, no caigan en la trampa del diablo, que le estén mandando literatura? ¿Cómo puede venir uno llamado profeta y decir, les voy a mandar la literatura que deben enseñar cada domingo? Ahí van las citas. Es el espíritu de organización declarado completamente, hermanos. Uno siente impotencia en ocasiones de ver cómo la gente se come eso y se come eso.
Sigue diciendo el profeta. Luego llamado falso profeta, ¿por qué? Cuando la enseñanza llegó a ser un hombre, él era el profeta de la enseñanza, la jerarquía de la Iglesia Católica. Mire, le voy a poner aquí pausa nomás a esto, pero ahorita lo sigo leyendo. Fíjese cuán contraria es una enseñanza de otra. José Branham afirma que si tú pones una cinta y el profeta dice buenos días amigos, que no le está diciendo buenos días a la gente que le predicó de 50 años, sino que te lo está diciendo a ti. Y está bien. Dice que tú consultas al profeta, si tú le haces una pregunta al profeta, no es como que se la hicieron de 50 años, es como que se la acabas de hacer. Correcto, él dice eso. Pero cuán contrario es lo que dice, o sea, a la realidad. Porque hay una pregunta que le hace del hermano Branham. Y dice, hermano Branham, ¿es verdad que nadie debe predicar excepto usted? Y el profeta, misericordia, dijo. Quien quiera que haya dicho eso, yo sería un mal súbdito de Cristo si yo pensara en algo como eso. Todo hombre que sienta un llamado a predicar, dijo, necesita predicar el evangelio. Lo necesitamos. Ese era su lenguaje de él. Y luego la otra cosa, hay algo bien fuerte en esto, hermano. O sea, José Branham se metió en el peor terreno que podía haber. Le voy a decir por qué. Porque los ministros fueron ordenados por Dios antes de la fundación del mundo. Y es un oficio tan sagrado de Dios. El oficio de un verdadero ministro. Es un oficio tan sagrado que un rey llamado Usías quiso tomar el incensario para ministrar como un sacerdote. Y era un rey, o sea, era un hombre grande en la política. Y entonces el sacerdote del templo salió corriendo y le dijo, tú no estás ordenado para quemar incienso, tú no eres un sacerdote. Y la Biblia dice que ese rey se enojó y ahí mismo se llenó de lepra y lo sacaron y lo apartaron de la gente allá donde estaban los leprosos. Del trono, allá un mundo apartado donde vivían los leprosos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan sagrado eso? La Biblia dice que Jeroboam, aquel que hizo los altares y que Dios levantó un profeta y profetizó y dijo, algún día un hijo de David dijo, destruirá ese altar. Ese Jeroboam que hizo ese altar, dice la Biblia, y ordenó sacerdotes a hombres que no eran levitas. O sea, cualquiera que quisiera cooperar con él, le decía, tú eres sacerdote. Y es lo que ha hecho José Branham. Hombres que nunca han ministrado como mi hermano. Le dijo, tú eres del quíntuple ministerio verdadero si tú haces play. Y ya, yo soy ministro, soy el pastor, porque hago play. Eso no tenía nada que ver. El ministerio es un llamamiento desde antes de la fundación del mundo. Allá fue ordenado los ministros. Nadie puede venir a interferir con eso. Amén. Dios nos puso de ejemplo a David cuando quitó el arca de los hombros de los levitas y la quiso poner en un carro nuevo. Amén. Y un hombre murió a causa de eso. Amén. Hasta que consultaron al profeta y dijo, no, dijo, el arca debe llevarse en los hombros de los levitas. Amén. Sigue diciendo el profeta. La tercera etapa es una bestia, un hombre que será coronado en los últimos días. Un hombre que será coronado en los últimos días con todo el poder que tuvo la Roma pagana. Porque la bestia con 7 cabezas, el dragón, fue echado del cielo y se encarnó en el falso profeta. Allá está, tenía 7 coronas y fue echado a la tierra y en el mar. Muy bien. Dice, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién es este jinete? ¿Saben quién es? Es el superhombre de Satanás. El superhombre. Hace unos días, 2 o 3 hermanos, dice, fuimos allá a escuchar a un hombre enseñar sobre el anticristo, que era un hombre bien conocido, uno de los mejores que tienen las asambleas de Dios. Y su interpretación del anticristo fue que tomarían una vitamina de alguna clase que sacarían, dice, y la sacarán, dice, de un hombre y la transferirán, dice, esta vida del hombre a una imagen, la cual, o sea, fíjese lo que está haciendo, un ministro explicó que eso era el anticristo. Dice, la cual al ir caminando tomará pasos del tamaño de una cuadra. O sea, el anticristo, un gigante que daría pasos del tamaño de una cuadra. Eso estaba explicando uno de las asambleas de Dios. Dice, tomando pasos del tamaño de una cuadra entera, pueden imaginarse a un hombre lleno del Espíritu, según él.
bajo un engaño como ese, dice el profeta. Cuando esta Biblia dice, ¿quién es el anticristo? No, dice, es un hombre, noten, este jinete es nada menos que el superhombre de Satanás, el diablo encarnado. Él es un genio educado, ojalá tengan abiertos sus oídos. No hace mucho entrevistaron a uno de sus hijos en la televisión para ver quién era más inteligente que el otro, si tenía capacidad para ser presidente. Pero de todos modos, él tiene mucha sabiduría y Satanás también. Él la trata de vender, se la vendió a Eva, la ha vendido se la ha vendido a nosotros. Nosotros hemos estado anhelando un superhombre y ahora lo tenemos. Muy bien, el mundo entero ha estado anhelando por un superhombre y ya les va a llegar. Tan pronto como la iglesia suba y Satanás sea echado, entonces se encarnará. Correcto, ellos quieren uno que en verdad pueda lograr algo. Ahora quiero que capte algo. Todo esto que el profeta está hablándolo bajo la revelación de los sellos. Pero hay un punto cuando nosotros recibimos ese sello, fuimos raptados a lugares celestiales. Hay cosas que están pasando espiritualmente, las plagas están cayendo, la muerte está ahora en la tierra. Porque la novia no está en la Odisea, ella ya está en lugares, ella está en la cumbre del monte Branham. ¿Correcto? Dice, este superhombre de Satanás, con educación, con sabiduría, con teología eclesiástica, con sus propias palabras, de su propia hechura, y viene montado sobre un caballo blanco denominacional. Un caballo blanco denominacional. Para enseñar a la gente, y él conquistará todas las religiones del mundo, porque todos están entrando en esta gran confederación mundial de iglesias. Ahora el profeta aquí está colocando todavía la confederación de iglesias allá con metodistas, bautistas. Nosotros ya sabemos dónde está la confederación de iglesias. Y es lo que está conquistando este hombre. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Y quién es que respalda este movimiento? Roma. Y el Papa ahora está diciendo, todos somos uno, juntémonos, caminemos juntos. Fíjese, el profeta en el ángulo que lo estaba viendo al Papa decir eso. Pero ahora usted escucha a los predicadores del mensaje decir eso. El lema de los predicadores, el lema de Francisco Holguín, unámonos todos, unámonos. No importa cómo creas, no, a eso no interesa, hermano. Hay que unirnos. Ese es el lema. Ya vamos a terminar, hermanos. Juntémonos todos. Por eso es que bajo este ministerio, acuérdense años atrás cómo colocamos a este obispo, al obispo de Roma, al Papa Francisco y todo eso. Ahora en este día, los ministros de este día diciendo la misma cosa. Unámonos, juntémonos, caminemos juntos. Y ahí está la gente. Algunos de ustedes son del evangelio completo, tienen que negar sus enseñanzas evangélicas para tomar ese paso. ¿Qué han hecho? Están ciegos a esta cosa denominacional, que han rechazado la verdad. Tuvieron que negar sus enseñanzas evangélicas. Negaron el regreso del profeta. Negaron que creían que era el lugar de oración. Negaron la deidad. Los que se salieron de aquí para irse a esa cosa denominacional tuvieron que negar sus enseñanzas. Ellos hicieron una junta aquí en 2015 cuando prediqué el nombre nuevo y me dijeron así: creemos que el profeta es el lugar de oración, creemos que el profeta es la puerta, creemos que el profeta es el Mesías. O sea, casi lo creían todo. Creemos que es el Cordero del atardecer, pero no queremos el nombre nuevo. Deja nomás de predicar el nombre nuevo y nos quedamos en la iglesia. Le dije, no puedo. Se fueron de la iglesia. Ahora pregúntales si creen que el profeta es el Cordero de la tarde. Pregúntales si creen que el profeta es el Mesías, o que creen que ya no lo creen. El profeta lo dijo. Negarán sus enseñanzas evangélicas para tomar ese paso. Ya no lo creen. Le dice, lo poquito que tienen les será quitado. Lo negaron. O sea, lo que el profeta está hablando es profecía para nuestro día, hermano. Lo estamos viendo. Correcto. Perfectamente cumplido. Dijo, tan ciegos a esa cosa denominacional, que han rechazado la verdad. Cuando la verdad les fue presentada, les dieron la espalda y se marcharon. Y ahora
les ha sido enviado un poder engañoso para que crean a la mentira y por ella sean condenados. Eso es así, dice la santa palabra de Dios. Exactamente lo que es. El anticristo lo toma todo. Y la Biblia dice, él engañó a todos sobre la faz de la tierra cuyos nombres no fueron escritos en esos sellos desde la fundación del mundo. Ahora sí la Biblia dice que eso es lo que hizo. Entonces lo hizo. Ellos dicen, pues yo pertenezco a aquello. Ahí lo tienen exactamente. Es la misma institución de rameras. Es el mismo sistema que comenzó allá en el principio, el cual es anticristo, de principio a fin. Me van a escribir por esto que he dicho, pero es la verdad. Yo lo espero, dice. Puesto de pie, hermanos. Ya vamos a terminar. Satanás siendo coronado en ese tiempo. Y Cristo siendo coronado Rey de Reyes y Señor de Señores por su novia. Aleluya. Entonces, hermano, puede ver por qué ese espíritu es tan fuerte. Ese espíritu es tan fuerte porque no es un demonio. Es la plenitud de Satanás. Cuando vino Bernabé García a levantar su organización, era un demonio que lo estaba poseyendo para levantar una organización. Pero esto no es un demonio. El profeta dice que Satanás en persona le dijo al demonio, quítate de ahí, me voy a sentar, me voy a entronar en un hombre. Tengo muchas citas aquí, déjame ver si puedo encontrar alguna otra para... Por eso ahorita leímos que este espíritu de Esaú te lleva hacia el Concilio Mundial de Iglesias. O sea, cuando Satanás se haga carne en un hombre. Y es lo que está pasando. O sea, ese espíritu está abarcándolo todo. Finalmente terminará haciendo un pacto con los ministros de alguna manera. Ellos ya están unidos. Porque a ellos los une el Calvario. A ellos los une el mismo plan de salvación. Billy Graham y Oral Roberts estaban divididos, porque Billy Graham era bautista. A él lo respaldaban las iglesias frías y formales, los luteranos, los presbiterianos, los bautistas respaldaban a Billy Graham. A Oral Roberts lo respaldaban los pentecostales, las asambleas de Dios y todo el sistema pentecostal. Estaban separados, pero ellos tenían el mismo plan de salvación que tenía Oral Roberts. Es el mismo plan de salvación que tenía Billy Graham. Y ahorita, estos dos sistemas, el de los ministros y el de cintas, tienen absolutamente el mismo plan de salvación. O sea, ellos son hermanos. Este es un concilio mundial de iglesias uniéndolos a la misma cosa. El propósito de ellos es poner a la gente en contra de Cristo para tener éxito. Por eso usted puede ver que, o sea, yo no podía creer hace años cómo es que lo que yo estaba predicando aquí, parecía que todos los ministros para el sur que conocíamos, cuando íbamos a sus reuniones, estaban hablando algo en contra de lo que estaba yo predicando aquí. No, que él no es el lugar de oración y que él no es el Mesías y que todos estaban hablando en contra. Pero mi sorpresa fue que cuando José Branham toma el pastorado, se levantó a hablar en contra de lo que estaba predicando aquí también. ¿Por qué, hermanos? Satanás sabía de este movimiento. Y por eso Satanás no podía, hermanos, no podía quedarse por allá sentado en alguna otra parte. Satanás tuvo que descender y se entronó en un hombre. Por eso este hombre en sí es el que ha tenido más éxito que todos los pastores que ha tenido el mensaje. Esto es algo fuerte, esto es algo duro, pero creo que con todo mi corazón que esto es la verdad. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estas revelaciones que nos has traído, Padre. Tu profeta nos enseñó que Judas era del mismo mensaje que Jesús.
Judas era un predicador del mensaje de la hora. Datán y Coré eran predicadores del mensaje de la hora. Todo avivamiento produjo gemelos. Y en este día, Padre Celestial, no podemos poner a Satanás entronado allá en un hombre denominacional, allá en Roma, en Egipto, en alguna otra parte, Señor. Sino que este movimiento denominacional, Señor, está aquí entre los creyentes del mensaje, llevándose a todos, Padre. Dios Todopoderoso, no tengo otra cosa más que decirte gracias por la revelación de tu palabra. Esto es glorioso, Padre. Yo no creí que esto llegaría tanto, Padre. Y yo una vez hace tiempo, Señor, hace como 3 años, estaba meditando en las palabras de José Branham que decía: ya todo fue revelado, ya no se preocupen por más revelación, ya todo fue revelado. Y estaba yo pensando en eso, y en eso escuché una voz en mi corazón que dijo: ese es Satanás en carne humana. Y yo, Padre, desde aquel tiempo lo he testificado con mis hermanos que escuché esa voz, pero realmente no sabía qué tanta profundidad tenía esa voz que me habló ese día. Pero hoy lo sé, Padre. No se trata de Satanás en la forma de un demonio. Se trata realmente de Satanás como la persona de Judas Iscariote, que se encarnó Satanás en él. Se trata de algo similar, Señor, en este día. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Ciertamente, Señor, hay muchas personas que han salido huyendo, pero realmente, Padre, Dios continúa con su palabra. Dios continúa, y creo, Padre, que se han perdido de muchas buenas bendiciones, de muchas grandes revelaciones que tú has continuado trayendo, Padre, desde este púlpito, Señor. Yo te doy gracias por ello, Padre, porque tú has continuado, Señor, revelando una y otra vez tu bendita palabra. Bendito seas, Padre, por estos 7 truenos que han sido revelados en estos últimos días. Nos vamos a despedir no de tu presencia, solo de este lugar, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, William Marion Branham. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.